podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Ale, buen día a todos nuestros oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Qué lindo día hoy. Qué lindo que Amaneció arrancó con sol. septiembre. Sí, menos mal, la verdad que un sol divino, una mañana Eterno fantástica. que fue agosto, ¿no? Eterno agosto, eterno el año. Pero bueno, pará. Se pasa todo tan rápido Es verdad. que podríamos ir a comprar ya los regalos para Navidad si estuviéramos en Venezuela. ¡Qué locura! Porque Maduro decretó que el 1 de octubre es la Navidad en Venezuela. ¿Y cuándo serán los Reyes Magos ahí? ¿Tipo el 2, Y- 3 de noviembre? Y calculale, no, Mucho más. porque 5 o 6 de octubre. claro, más o menos. Ay, qué locura. Así que bueno, si Qué estuviéramos. lío, pobre gente. Sí. Igual yo con tal de que me den Viteltoné, te digo que voy para Venezuela, ya empiezo a comprar los regalos. Che, bueno, Pan dulce y Viteltoné Ay, a esta altura del sí. año. Hablando de esto, lo decíamos a modo de broma, es tremendo lo que está pasando en Venezuela, es una dictadura pura y dura lo que está ocurriendo allí. Mandó ayer la orden de aprehensión para con el presidente electo, Edmundo Y líder opositor González hasta la Urrutia, el líder opositor. La verdad que es tremendo. Si no hay una fuerte presión internacional, hay actores que tendrían que empezar a ser más firmes con lo que está pasando allí, porque es lamentable. Ayer Argentina a la noche sacó un comunicado de Cancillería Sí. repudiando esta acción que acaba de tomar el gobierno de Venezuela, la dictadura de Venezuela, y bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. En lo que hace, Cande, a la política y la economía argentina, bueno, todo pareciera ser que vuelve a pasar por el Congreso, donde están las negociaciones. ¿Cuánto protagonismo del Congreso este año? Trabajaron todo el verano como si estuvieran en una colonia de vacaciones y ahora no paran, la Y verdad. sí, porque en realidad Muy impresionante. el tema pasa porque el gobierno no tiene un número importante para aprobar sus propias leyes. Entonces, cada una de las medidas que se van a tomar tienen que ser consensuadas por o el arco opositor, o negociar con la oposición, o con el oficialismo amigable. Bueno, allí se va a dar la situación. Esta semana se va a presentar Guillermo Francos, Sí. jefe de gabinete. 3.300 preguntas tienen preparadas ya para el jefe de gabinete. Impresionante, ¿no? Sí. Y la otra novedad que me parece que puede llegar a darse, hasta el 15 hay tiempo para presentar el presupuesto. Dicen que el lunes 16 Va a ir. el propio Javier Milei a presentar el presupuesto, que es algo que no es habitual, lo cual nos confirma una vez más que el presidente no es solo presidente, sino ministro de Economía de este gobierno. Exacto. Es probable que sea una deformación profesional, dicha con mucho respeto por ser economista, pero no ha habido nunca en los últimos años un presidente que vaya a presentar el proyecto de presupuesto al Congreso. Eso lo hacen los ministros de Economía. Sería Luis Toto Caputo el responsable de estar el lunes 16 en el Congreso. Tolerancia únicamente porque esta vez el 15 cae domingo, sino tendría que ser el 15 de septiembre la fecha límite para la presentación de cómo van a ser los gastos del año que viene. Y allí va a haber mucha discusión por la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, que está dando vuelta que no le han pagado, el debate que tenemos en estos días vinculado
con la quita de los subsidios al boleto integrado de la red SUBE. Sí, el tema de la caja de jubilación. Que en este momento, en un ratito, empieza la reunión entre Jorge Macri y Javier Milei en Casa Rosada para ver si le traspasan 31 líneas a la ciudad de Buenos Aires y qué pasa con los fondos. Todo un debate realmente va a ser muy nutrido eso, Ale. Sí, por supuesto, ¿no? Es un tema que no vamos a poder dejar de soslayar porque justamente, como vos decís, se va a dirimir todo el tema de los gastos del próximo año, ni más ni menos, ¿no? La ley de leyes es la que se va a estar dirimiendo. El otro tema tiene que ver con lo que va a pasar con la ley de universidades, el financiamiento de las universidades, que pareciera ser que va a tener el número en el Congreso de la Nación. ¿Se viene otro veto? Exactamente, ya lo anunció el presidente que lo va a vetar. Arrancamos con los vetos. Dale. Arrancamos con los vetos. Esto, ojo, porque podría pegar en la línea de flotación presidencial, porque es mucho voto de Milei. Claro, lo vimos el día de la marcha que copó las calles por la educación pública, en defensa de la educación pública. Mucho votante joven y por lo tanto mucho votante de Milei, Ale. Allí se vio de una manera bien clara que el tema de la educación pública y del financiamiento a las universidades, más allá de la pelea que los libertarios quieran tener con los radicales, que hace muchos años que manejan ese ámbito, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el votante de Milei, ¿no? Exactamente, ¿no? Es uno de los temas. Después tenés otro tema importante que va a pasar hoy con el escándalo que hizo estallar el bloque de los libertarios, que nosotros lo venimos contando acá desde antes que se conozca, que lo que tiene que ver con la visita a los genocidas. Sí. Bueno, en el día de hoy, a las 4:30 de la tarde, va a haber un encuentro plenario de las comisiones de peticiones, poderes y reglamentos y asuntos constitucionales para definir la creación de una comisión especial que va a investigar la visita de los 6 diputados libertarios a estos genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la unidad penitenciaria de Ezeiza, recordemos, el pasado 11 de julio. Esto puede volver a ser un escándalo. Recordemos que ese mismo pedido lo hizo Lourdes Arrieta en su momento, que es la diputada que fue expulsada de La Libertad Avanza, y también hubo expulsado un senador, ¿no? Sí. Que fue Francisco Poltroni. Poltroni se metió con Caputo. Claro. ¿No? Y por eso fue expulsado del bloque. Pero nosotros lo habíamos contado acá la semana pasada, sí, antes de que lo expulsen. A Poltroni, la diferencia que tenía era que no le importaba seguir con la política. Es un empresario del ámbito agropecuario, ganadero, en Formosa. Es realmente lo que se considera un libertario. Por lo tanto, no es que necesita seguir viviendo de la política. Y bueno, hizo un bloque propio. Pero hay que ver qué pasa, porque si se siguen yendo los propios, está en riesgo la sanción de las leyes que tiene que sacar el Ejecutivo, por lo menos hasta, hasta el año las que elecciones viene. del año que viene, porque si bien el gobierno está muy confiado en que el año que viene puede conseguir obviamente sumar más diputados y más senadores, porque arranca de un piso muy bajo, porque la Libertad Avanza arrancó siendo un partido, con todo respeto, vecinal como el PRO, y va creciendo. Seguro. Y la verdad es que tiene pocos diputados y pocos senadores, y todo lo que puede pasar el año que viene en las elecciones de medio tiempo es ganancia para la Libertad Avanza, porque claramente no puede ir para atrás, sino para adelante. Ahora, una pregunta, ¿le realmente tiene sentido ir al plenario de peticiones, poderes y reglamentos y de asuntos constitucionales? Y asuntos constitucionales para crear una comisión que investigue? ¿No pueden investigar de una manera administrativa más eficiente? Porque como decía Perón, si querés que no pase nada, crea una comisión. Sí, yo creo que no parece que vayamos a ninguna parte creando comisiones. Yo creo que esto es parte de el show. Exactamente. Creo que es parte del show que hemos visto que siguió durante todo el fin de semana. Otra vez se volvieron a pelear, se cruzaron Marcela Pagano con Lilia Lemoine, en términos muy duros. Marcela Pagano la acusó, es una acusación, la verdad que bastante grave, acusó a Lilia Lemoine de
mantenerse en el poder o llegar a donde ha llegado por tener videos para extorsionar a gente del poder por lo que llegó ahí. Es muy grave lo que denunció. Bueno, va a tener que hacer una denuncia penal si le quiere sustentar esa denuncia, porque una cosa es la denuncia mediática, otra es la denuncia judicial. Exacto, digo, ¿no? Exacto. Está bien que Liliana Moine tiene los fueros que desafortunadamente todavía existen y demás, y no va a ir presa, pero mínimamente la denuncia penal la podés hacer. Exacto, ¿no? Así que bueno, hay que ver, este tema va a seguir escalando, porque es un tema difícil. Cande, vos decías, hoy se junta Jorge Macri. Ahora a las 11 de la mañana, cuando nosotros terminemos el aire, se va a estar reuniendo Jorge Macri con Javier Milei en la Casa Rosada. Van a firmar allí un acuerdo para el traspaso de las 31 líneas de colectivo. Exacto, van a evaluar si lo firman, porque acordate que la Nación le está debiendo todavía la plata de la coparticipación, que por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía que pagarle la Nación a la Ciudad de Buenos Aires y no se la ha pagado todavía. Y estamos hablando de que, aún con esa deuda, la Nación pretende que la ciudad se haga cargo de una parte de los costos si quiere mantener los descuentos entre colectivos que recorren la ciudad de Buenos Aires. Son 31 líneas y esas 31 líneas tendría que pasar a subsidiarlas la ciudad. ¿Qué pasa? La ciudad dice, nosotros en este momento no podemos hacerlo. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos un presupuesto que ya se está ejecutando. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer? La ciudad lo primero que le pide a la Nación es, organicemos esto, preveámoslo para el año que viene, déjame revisar mi presupuesto. Seguramente si la ciudad no consigue un financiamiento de otro lado, esto va a terminar en algún aumento de impuestos para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, para poder, yo te voy a decir los números de las líneas que son 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, si tomás alguno de estos colectivos, sí, estate atento, 34, 39, 42, 44, 47, el 50, el 61, el 60 no, porque va hasta Tigre, claro, es interjurisdiccional, que es tan famoso. 62, 64, el 68, el 78, el 84, el 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. Sí. Estas son las 31 líneas que pasarían a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y que la ciudad se tendría que hacer cargo de poner los 1.500 millones de pesos por mes que cuesta que los porteños o cualquiera que visite la Ciudad de Buenos Aires use estas líneas y las combine entre sí durante 2 horas de viaje. Es decir, si vos tomás primero el 34 y después te subís al 62 y finalmente tomás el 132, en el primer viaje, dependiendo la distancia que recorras, pagás un mínimo de 371 pesos. En el segundo viaje podés pagar, si es otro viaje corto, eso, pero el 50% de descuento. Y en el último viaje pagás solo el 25% del valor del boleto. Bueno, para que este descuento siga existiendo, esto que conocemos como boleto integrado a la red SUBE, hace falta poner 1.500 millones de pesos por mes. Los venía poniendo la Nación y decide dejar de ponerlos y se lo va a plantear hoy a Jorge Macri directamente Javier Milei a las 11 de la mañana en la Casa Rosada. Bien, vamos a ver qué pasa con este tema. Hablando de la Casa Rosada, ayer se conoció una nueva reglamentación, o una modificación de lo que tiene que ver con la ley de acceso a la información pública. El decreto 780, muy grave. Exacto, que restringe el acceso a la misma cuando se trate de datos privados de los funcionarios o pueda causar daños y perjuicios a las personas, y aparentemente hoy publica Bernardo Vázquez, colega de Clarín, que quien habría hecho esta nueva modificación fue María Ibarzábal Murphy, quien es una de las funcionarias que había tenido mucho peso también en la redacción de la ley de base. Nosotros estamos en comunicación con Félix Lonigro, abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, Lonigro? Buenos días. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es su reflexión al respecto de esta modificación que se ha dado a la ley de acceso a la información pública? Bueno, es una señal de debilidad al sistema republicano, es decir, esta reglamentación debilita la señal del sistema, porque, a ver, el sistema republicano no solamente, uno lo conoce del sistema republicano de división de poderes, independencia del Poder Judicial, pero no solamente es eso, sino también es la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas, y el acceso a la información pública es uno de los vehículos que precisamente los ciudadanos tenemos para hacer carne esto que es la república, res pública, cosa pública. Uh-huh. Y no solamente los ciudadanos, sino también los partidos políticos que
tienen garantizada expresamente en la Constitución Nacional el derecho de acceso a la información. Entonces, ¿es un derecho el acceso a la información? Sí, es un derecho. Como todos los derechos, es susceptible de ser reglamentado, por supuesto, porque ningún derecho es absoluto. Sin embargo, para que la reglamentación a cualquier derecho sea válida, tiene que ser hecha por ley. Y en este caso existe la Ley de Acceso a la Información Pública. Sí, establece un estándar, un parámetro de acceso a la información. Pero el decreto reglamentario, y los decretos reglamentarios también son constitucionalmente válidos, pero un decreto reglamentario no puede restringir los parámetros o el estándar que establece la ley, porque todavía no está reglamentando, está alterando a la ley. Y si el decreto reglamentario de ayer lo que hizo es agregar excepciones digamos, al otorgamiento de la información, o redefinir lo que significa información pública en los términos de la ley, entonces obviamente ya es un decreto inconstitucional. O sea, estamos hablando de dos cosas. Primero, de la restricción misma al acceso a la información que debilita la señal del sistema republicano. Eso es grave. Y segundo, estamos hablando de un instrumento, desde lo formal, que es un decreto reglamentario, que es inconstitucional porque excede la reglamentación, sino que altera la ley reglamentada. Entonces, la verdad es que el análisis técnico es rotundo, y bueno, después si nos metemos en consideraciones políticas acerca de por qué un gobernante que viva la libertad carajo y demás, y sin embargo pareciera que eso no es una apotegma que sea válido para todas las cuestiones, porque acá evidentemente no lo es. Lo Negro, ¿qué es lo que podemos hacer desde las distintas organizaciones de periodistas y los foros de periodistas para tratar de que se revise esta decisión de parte del gobierno? ¿Y qué es lo que puede hacer el Congreso de la Nación? ¿Qué potestad tiene de revocar este decreto reglamentario o no de la ley 25275? Si usted le pregunta a 10 constitucionalistas, por ejemplo, si el Congreso podría... esta es una pregunta de examen en Derecho Constitucional. ¿Puede el Congreso dejar sin efecto un decreto reglamentario del presidente? Algunos le van a decir no, porque la reglamentación de la ley es atribución del presidente. Y otros le vamos a decir, y yo me incluyo entre ellos, sí, no, pero es una atribución del presidente reglamentar, pero el presidente está reglamentando materia legislativa, de manera tal que tranquilamente el Congreso de la Nación puede sancionar una ley y dejar sin efecto este decreto reglamentario. Ahí se va a trabar una discusión. Eso en cuanto a qué puede hacer el Congreso. Bien. Y en cuanto a qué puede hacer un ciudadano... Ir a la justicia. Sí. Y bueno, claro, y para eso hay que acreditar el daño concreto, que sería pedir una información sobre un tema X y que se la nieguen, porque considerar que es privada, que afecta intereses de no sé quién, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí directamente ir a la justicia para ver qué es lo que se decide. Pero ¿cómo definimos el límite entre lo público y lo privado cuando estamos hablando de, por ejemplo, una persona que decide ser un servidor público, que se postula voluntariamente, se somete al voto popular y luego es electo presidente? ¿Tiene espacio para su vida privada más allá de cuando duerme, se baña y decide comer a solas? Indudablemente no es lo mismo un funcionario público que un privado. Así como no es lo mismo un cantante, un actor, un futbolista. Todos reclaman tener privacidad, y bueno, de hecho es cierto y la pueden tener, pero también es cierto que la señal de privacidad no es la misma. El que está expuesto ya sabe que una de las consecuencias es que su privacidad disminuye. Y en el caso del presidente de la Nación, que tantas veces se ha dicho, pero es un ciudadano más, que puede opinar, que puede hacer esto, pues no es un ciudadano más. Si fuera un ciudadano más, entonces que no tenga custodia, ¿no? Porque no tenga los privilegios que tiene cualquier otro. Indudablemente no lo es. Y si el presidente de la Nación quiere mantener una vida privada, lo mejor que puede hacer es mantener una normal vida privada, y no va a ser de interés público. Lo que pasa es que cuando la vida privada es escandalosa, o cuando pasan cosas extrañas, él enseguida adquiere un interés que no adquiere la vida de otro. Si un empresario maltrata a sus hijos, que es una cosa espantosa, uno dice, uy, es grave.
Pero si el que maltrata a sus hijos es el presidente de la nación, él no puede decir, pero es mi vida privada y mis hijos son mis hijos. Pero ¿cómo? Pero uno no quiere tener un presidente que maltrate a los hijos. Entonces, claro, como el caso de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, que ahora, si con esta reglamentación nueva que el gobierno pretende impulsar con el decreto 780, no tendríamos acceso a saber, por ejemplo, lo que pasó entre Alberto y Fabiola. Efectivamente, o no tendríamos acceso a saber quiénes son los que ingresaban a la Quinta de Olivos. Claro. Entonces, pues, porque sería parte de su vida privada. Efectivamente, y eso ahí no se hubiera podido, no hubiera saltado, hubiera habido más dificultades para conocer todo lo que ha pasado en ese escándalo, ¿no? Bien, doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación con No la Vimos Venir aquí en LED FM. Que tenga usted muy buen día. No, muy buen día, gracias. Adiós, Félix Lonigro, aquí con un tema... Bueno, un trabajo más para el Congreso, eventualmente exponerse, si es que existe la voluntad y la decisión política, de tratar de cuestionar, por lo menos, o poner en duda, instalar un debate entre lo público y lo privado para saber si este decreto 780, que tantas limitaciones pone al acceso a la información de parte del Poder Ejecutivo, tiene que estar vigente o no, o si el Congreso considera que es un tema lo suficientemente importante para debatirlo. Bueno, 28 minutos pasaron de las 10 de la mañana en este martes 3 de septiembre. La verdad que una jornada hermosa en lo que hace al clima. ¿Y es porque se va acercando la Navidad? Es porque se va acercando la Navidad, es cierto. Qué locura. No se puede. Che, hablando de temas internacionales, está caído Twitter, anularon Twitter en Brasil. Sí, no. Una pelea cabeza a cabeza entre Elon Musk y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que dijo: no porque usted tenga mucha plata se cree que puede hacer lo que quiere en nuestro país, y entonces directamente se bloqueó la red social X en Brasil y no se puede usar. Sí, Elon Musk protesta por todos lados, ¿no? Ayer hablaba con una prima que justo está en Brasil y me decía que ella, que tiene un teléfono de marca Samsung, a veces le ingresaban algunas noticias vía X, vía ex Twitter, pero que sus hijas, que tienen iPhone, estaba totalmente bloqueado. Esto era lo que pasaba ayer en Brasil. La verdad que va a haber una pelea muy fuerte a nivel internacional con lo que tiene que ver con Elon Musk y X, porque me parece que Elon Musk empieza a jugar en el escenario mundial políticamente muy fuerte. Sí, claro, por supuesto. Ese es su deseo, y no solamente tiene la red social X, sino muchísimas otras empresas, y opina sobre los gobiernos de distintos países. Exactamente. Y ni que decir que está alineado con Donald Trump para las próximas elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos, cuando se elija presidente entre Kamala Harris y Donald Trump. Exactamente. 30 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm.
Le Petit, calidad internacional en medicamentos, tradición en innovación farmacéutica. Le Petit. Argentina, sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Bien, 31 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estamos en comunicación ahora con la diputada Cecilia Moró. Hola Cecilia, buen día. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, Cecilia, decíamos que realmente el Congreso está teniendo jornadas de trabajo muy arduas y ahora se viene, entre otras cosas, y te llevo primero a lo que vendrá, porque veníamos hablando de eso, el tema del presupuesto. ¿Qué crees que puede llegar a pasar en esta discusión en donde evidentemente hay una diferencia abismal en lo que hace a la distribución de los gastos entre, obviamente, el oficialismo y la oposición? Bueno, lo primero que creo que tiene que ocurrir es que tenemos que tener un presupuesto que el Ejecutivo mande y poder discutirlo en el Congreso, cosa que este año no ocurrió. Y lo digo desde el lugar que a nosotros nos tocó gobernar sin presupuesto y con todas las dificultades en algunos de los años que tuvimos en el último mandato, con todas las dificultades que eso acarrea. Yo siento que la situación está muy complicada, que el adelanto del presupuesto que mostró el gobierno, incluso en el mejor de los escenarios, demuestra que la inflación interanual va a seguir siendo altísima. Me parece que ese piso del 4,5-5% va a seguir siendo el número que más o menos se estima de acá a diciembre, pero en el medio vos tenés una caída del PBI catastrófica, una situación de ajuste sobre las áreas claves de la economía que para mí son muy graves, porque se construye un escenario de equilibrio fiscal con un gran déficit social, y esas cosas tenemos que discutirlas. Así que nada, espero que lo podamos discutir, espero que podamos discutirlo en el marco de la búsqueda de consensos y del diálogo político. Con este nivel de confrontación y de agresividad es muy difícil, pero me parece que lo necesitan todos los argentinos, porque el presupuesto es la madre de todas las leyes. Después, cuando las cosas no funcionan, yo siempre digo, cuando mandan una ley al Congreso, vos lo primero que tenés que ver es si quieren que funcione o no en el presupuesto que esa ley tiene previsto, porque vos podés crear los mejores institutos, los mejores organismos, las mejores políticas de Estado. Sin presupuesto no funcionan. Cecilia, ayer ingresó formalmente el veto de la ley de movilidad jubilatoria. ¿Van a insistir? ¿Ya estuvieron hablando con las otras bancadas de la oposición para ver si pueden conseguir los 2 tercios que se necesitan? Estuvimos charlando entre nosotros y estamos charlando ya con otras bancadas que acompañaron esto en el recinto. De hecho, es un proyecto que encabezó el radicalismo, en el que nosotros acompañamos, entendiendo que además los jubilados hace muchísimo tiempo que vienen mal, pero que tienen una situación que, aparte del deterioro del salario del jubilado, se desprende muy, muy brutalmente de que la canasta básica de un jubilado está compuesta básicamente de medicamentos, tarifas, servicios, alimentos, y que todo tuvo un incremento muy fuerte y una desregulación de todo eso que dejó a la deriva a un montón de argentinos, pero básicamente a los jubilados. Hace unos días además nos enteramos de la reducción de la cobertura de los medicamentos de PAMI. Sí, 44 medicamentos, ¿no? Que antes se cubrían 100% y que ahora dejan de ser gratis. Y son además medicamentos como corticoides, suplementos, antibióticos, retrovirales, vasodilatadores, antidepresivos, que además, digamos, se incrementaron en este caso después de la pandemia un montón. Y vos vas a la farmacia y ves que adelante tuyo hay jubilados que dejan un medicamento, 2 medicamentos, que en la caja no se llevan todo. Y la diferencia entre llevarse todo y no llevarse los medicamentos
es muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte o la salud y la enfermedad. Nadie gasta el medicamento porque tiene ganas, sino porque es necesario. Entonces, me parece que el veto a la nueva fórmula hay que entenderlo en este contexto, que es además porque tampoco el aumento que le da el Congreso le solucionaba la vida a los jubilados, ¿no? Me parece que hay que entenderlo en ese contexto, en un deterioro muy profundo de las condiciones de vida de la población y sobre todo de este sector en particular, ¿no? ¿Y vos crees que van a tener suerte y van a poder plantear que se debata nuevamente y revertir el veto, o esto va a quedar por lo menos en espera hasta el año que viene? No, yo creo que vamos a tener más que suerte, responsabilidad política, y que los diputados que acompañaron este proyecto, que fueron 160, hace un par de meses, lo van a volver a hacer, que no va a haber presiones de los gobernadores en el medio. Creo que van a decir en el recinto lo que dicen en público, y creo además que, digamos, muchos que en aquel momento, de hecho ayer lo escuchaba López Murphy, que le iba a acompañar, o los diputados de la izquierda. Creo que esto, digamos, aparte trasciende las cuestiones partidarias y las mezquindades partidarias. Absolutamente. López Murphy aclaró además que él considera que en términos fiscales se puede hacer, que no es irresponsable. Exactamente. Y que no es de géneros fiscales, como dice el presidente, tratar No, pero aparte nosotros lo planteamos, discutamos el tema de los bienes personales, porque en definitiva con bienes personales 40.000 argentinos, o sea, los 40.000 más ricos se están llevando un montón, que es lo mismo que lo de los jubilados. Entonces discutamos esas cosas. Hay compensaciones, hay cómo hacerlo. No se va a fundir nadie, porque los jubilados cobren. Igual Cecilia, a mí me parece que vos dijiste algo fundamental, que tiene que ver con el tema de los gobernadores, ¿no? Porque en el medio, en la ley de presupuesto, me parece que va a haber una negociación importante para que los gobernadores presionen a algunos de sus legisladores para que no acompañen, o que se enfermen, o que el vuelo se atrase y no lleguen, porque me parece que el número que está tan justo, ahí estamos hablando, si no me equivoco, creo que son 171, ¿no? Los 2/3. Bueno, está tan justo el número que tal vez las ausencias sean las que marquen la diferencia, ¿no? Todo juega, las ausencias en este caso también, porque es los 2/3 de los presentes. Esto la gente lo tiene que tener muy en claro, que es importante quién acompaña, quién no acompaña, pero también quién no está sentadito en la banca y quién no, digamos. Pero, digamos, a ver, las prioridades de los gobernadores, yo tengo por la certeza que no son las de la gente ni las del gobierno nacional. Lo veo en el caso de mi provincia. Para el gobierno nacional, estos últimos 15 días se definieron prioridades. La FIDE, el ejército de trolls, los viajes por el mundo para recibir premios, para bajar, vuelvo a insistir con el impuesto de bienes personales, que paga el 1% de la población, no llega, que en su mayoría además tiene cuentas en el exterior, pero para jubilaciones no hay plata. No hay plata para el financiamiento universitario que va a discutir el Senado. Ya están amenazando con el veto. ¿En serio vamos a cortar por ahí y vamos a intentar construir este supuesto superávit fiscal o equilibrio fiscal a costa de los estudiantes y de los jubilados? Y lo vamos a permitir como si fuese la cosa más normal del mundo. Me parece que hay que reaccionar con eso, ¿no? Cecilia, te llevo a otro terreno, porque se conoció que el gobierno quiere limitar el acceso a la información. Ya lo limitó, de hecho, con el decreto 780 que reglamenta la ley de acceso a la información pública. Y está la discusión de si el Congreso va a hacer algo para tratar de revertir esta situación que limita no solamente el acceso que podamos tener los periodistas a la información pública, sino también cualquier ciudadano. Por ejemplo, no nos permitiría saber los movimientos de quienes visitaron la Quinta de Olivos en pandemia, como estamos averiguando ahora durante la gestión anterior, ni tampoco podríamos saber quién lo visita a Javier Milei ni a quién sea su sucesor. Mínimamente eso. ¿Qué es lo que pensás que puede ocurrir en el ámbito del Congreso en torno a este debate? Vi que la diputada Stolbizer había presentado un proyecto, supongo que algo va a ocurrir, porque además yo pensaba ayer, ¿no? Cuando vi el decreto y el debate que se había armado al respecto. Todo lo que está saliendo de la fiesta de Olivos, de lo que ocurrió en pandemia, situaciones que son realmente patéticas y lamentables, si este decreto hubiese estado vigente no se hubiese sabido. No, claro que no. Y la verdad es que cuando se habla de las acciones privadas de los presidentes,
yo creo en la vida y en las acciones privadas de los presidentes y de los funcionarios públicos, pero Olivos no es la casa particular del presidente. La residencia de Olivos es la residencia donde el presidente está mientras cumple su mandato. Es la residencia oficial y es una donación con cargo de una familia en particular. Exactamente, si el presidente no viviese ahí, Olivos pasaría a manos de la familia Villate. Familiar. Me parece que el derecho al acceso a la información pública es la base en la construcción democrática que fue consolidándose, que fue mejorando. Aparte dice que está bárbaro con Macri y después termina derogando leyes que el gobierno de Macri mostró como logros importantes y que en muchos sentidos lo fueron, como esta. La verdad que me llamó mucho la atención, porque tampoco creo que el presidente tenga nada que ocultar en su vida privada, que es en definitiva lo que se está limitando con este decreto. Capaz que fue inducido también por funcionarios oscuros que no solo quieren hacer operaciones, digamos, con plata a la CIDE, tirándole plata a la CIDE, que no correspondía en ese contexto, sino que además quieren generar como oscurantismo en las decisiones. Yo digo, en momentos tan complejos como el que está viviendo la sociedad argentina, todas estas cosas hacen daño, porque generan la sensación de que algo malo están haciendo. Cecilia, ¿hay negociaciones entre Unión por la Patria y el gobierno de Milei por el tema de la Corte Suprema de Justicia? Desconozco, tengo la sensación de que no. De hecho, en el Senado no se está avanzando, me parece que en ningún sentido. Yo creo que lo que tiene que haber es negociaciones de todo el arco político en el Senado y en el Parlamento, y todo el arco político con representación democrática, para lograr transformar definitivamente el sistema judicial. Más allá de lo que pase en la Corte Suprema, en la Procuración, a mí me parece que necesitamos un sistema judicial mucho más ligero, mucho más presente, mucho más cercano a los conflictos cotidianos que tienen que ver con la violencia de género, con las cuestiones ambientales, tribunales activos. La Corte Suprema, en definitiva, digamos, tiene que ver con cuestiones que todos los días no modifican la vida de la gente. Pero cuando vos no tenés un tribunal de trabajo funcionando, un juez penal haciendo lo que tiene que hacer, la vida de la gente se pone patas para arriba. Y a mí me parece que la democracia tiene la deuda de construir un nuevo sistema judicial de cara a la gente, a nosotros, los diputados, los senadores, con nuestros errores y con nuestros aciertos. Cuando salimos a la calle la gente nos puede interpelar, nos puede votar o no votar cada 4 años, decir que sí o que no, hasta acá. A los jueces no. Y esto no puede seguir ocurriendo, no nos hace bien, no le hace bien a la Argentina. Cecilia, yo te hago la última pregunta de mi parte. Desde ya te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado. A ustedes. ¿Hablas con Sergio, con Massa? Sí, todos los días hablo con Sergio. Sergio está activo, está trabajando en lo personal, está trabajando en su estudio de abogado, pero también con mucha presencia en lo cotidiano, digamos, preocupándose por lo que pasa. En el caso mío, lo que más hablo tal vez es de las iniciativas que se gestan en el Parlamento, lo que está ocurriendo, y habla con todos los compañeros, te diría. Digo, porque el otro día yo tenía la información de que se iban a presentar, que iba a haber un encuentro de la fuerza de ustedes, del Frente Renovador. Del Frente Renovador, y se suspendió. Y lo suspendimos finalmente. Sí, justo coincidió con lo de Alberto, ¿no? Digo, me parece que tiene que haber... más allá de las explicaciones, me pareció a mí por lo menos que tenía que ver con eso. Pero digo... No, en realidad nunca estuvo convocado formalmente para ese día. Okay. Estaba convocado informalmente. Pero lo de Alberto venía sucediendo y viene sucediendo y va a venir sucediendo. Porque me parece que hay muchas cosas que están sucediendo, ¿no? ¿Cómo lo calificas a toda esa situación? No, a mí me da mucha vergüenza propia y ajena, ¿no? Yo lo tomo en 2 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver, por supuesto, con la solidaridad que me merece cualquier mujer que denuncia una situación de violencia de género, independientemente de quién sea el denunciante, y el denunciado siempre del lado de las víctimas y repudiando cualquier forma de violencia. Yo creo que no es fácil para ninguna mujer hablar, denunciar y hablar de ese tipo de situaciones, y menos si la violencia la ejerce alguien
que claramente tiene tanto un poder. lugar de poder, Claro. digamos, como el que tenía el presidente de la Nación o Alberto. En este momento sigue habiendo, me parece, una cuestión de asimetría de poder. Sí, claro. Lo que sí me pasa es que yo también creo que, digamos, Fabiola fue responsable junto con Alberto de ese nefasto festejo en la fiesta de Olivos, que a mí fue como en lo personal un quiebre emocional, porque yo a Alberto lo milité, lo voté y además lo hice tratando de convencer a otros argentinos, y a mí eso me genera una situación, digamos, de molestia personal. Se podría por eso decir me parece que en todo el partido, o en todo el frente, digamos, que conforma Unión por la Patria, hay un antes y un después de la fiesta de Olivos. ¿Esa sensación tenés sí, vos? sí, y en la gente básicamente, ¿no? Sí, en la gente y seguro. creo que además en nuestro espacio político también, si vos te fijás quién estaba ahí, ninguno de los que estaba ahí es un dirigente político, es un militante político, digamos, la verdad que todos la estábamos pasando muy mal en conjunto con la sociedad argentina, poniendo el cuerpo, viendo lo que ocurría, con aparte mucha angustia, porque las imágenes que venían de afuera Sí, eran eran terribles. terribles. Además, los que tenían relación con Alberto, déjame decir esto, contaban que Alberto les decía, cuando le decían que había foto, que no había foto, que no había fiesta. Entonces, ¿cómo creerle a alguien que mintió con algo tan sensible? Cecilia, yo te hago una pregunta, ¿no? Vos dijiste, fue un punto de quiebre, sobre todo con la gente, ese momento. ¿Cómo volvés a enamorar a ese votante cuando desde Unión por la Patria, el Frente Renovador, no hay un mea culpa, no hay una revisión de lo que hizo mal, no, o sea, me parece que todavía están en deuda con la gente y creo que por eso va a costar o mucho, eso es lo que se ve en las encuestas por lo menos, que la gente vuelva a creer en el Frente, ¿no? En Unión por la Patria. Sí, pero yo ahí creo que evidentemente en lo que está pasando y en las denuncias que está viendo y en las imágenes que vemos se explica muchas de las cosas que pasaron o que no pasaron, pero también tiene que ver con cómo gestionaste, porque en definitiva la gente nos cargó mucha responsabilidad sobre la gestión de Alberto, y yo desde mi espacio, desde lo que fue el Frente Renovador y otros actores de Unión por la Patria, te puedo decir que desde que asumió Sergio en el gobierno como ministro de Economía, se puso el gobierno al hombro e intentó por lo menos terminar el gobierno, porque cuando Sergio asumió se hablaba de que nos íbamos en helicóptero. Terminamos el gobierno, no hubo una crisis y un estallido social como el que empezó a haber en esos días, se sostuvo políticamente la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que lo que ocurrió es muy fuerte para nuestra fuerza política. Pero fue malo, pero fue malo el gobierno. Por eso la gente lo castigó, ¿no? Sí, claro. Tuvo cosas buenas también, incluso tuvo cosas buenas durante el manejo de la pandemia. Y sí, eso sin duda. Yo creo que lo que Ale quiere decir es, en algún momento lo que pasa el es que espacio... es difícil valorarlo cuando vos ves determinadas cagadas, hablando en criollo, ¿no? Es difícil valorarlo sobre todo cuando la sociedad tal vez siente que fue tanta la desilusión que el espacio político que durante 4 años sostuvo a Alberto Fernández como presidente, eso incluye a Cristina Fernández de Kirchner, a Sergio Massa, que vino a sacar las papas del fuego en su momento y demás, no hace una autocrítica de decir, hemos llegado a desilusionar tanto a la sociedad que llega alguien como Milei a presidente, es decir, alguien sin trayectoria política, que surgió en apenas 2 años de campaña casi por televisión y lleva adelante un gobierno como este en el que estamos hablando de cercenar libertades como la de acceso a la información, de mínima. Sí, a ver, Candelaria, tanto Cristina como Sergio en público y en privado advirtieron los errores del gobierno de Alberto. Sí, claro, pero digo el espacio. ¿No te parece que sería un momento como para decir, hacemos una especie de recordando Congreso de Río Hondo, autocrítica y que el peronismo resurja de la ceniza como fue cuando Alfonsín ganó las elecciones que nadie lo esperaba? Sí, pero yo creo que para resurgir lo que hay que hacer, por supuesto la autocrítica está bien, no se reconstruye solo con la autocrítica. No, claramente que no. Lo que me parece que hay que hacer es volver a interpelar
y a contener a todos los que pensaron que el gobierno de Milei y la ultraderecha en Argentina podía llegar a ser una opción. Hay algo ahí que se rompió, que tenemos que reconstruir, que es cultural, que es mediático, que es político. Y me parece que hacia el futuro, como principal fuerza opositora, debemos insistir en eso, ¿no? En tener una orientación política clara, sólida, unidad de acción, y me parece, por lo menos en el Congreso, siento que el Bloque de Unión por la Patria lo está logrando, y lo que tenemos que hacer es volver a enamorar, si no, no hay proyecto posible, y para volver a enamorar lo primero que hay que hacer es estar convencidos de dónde estamos parados, y me parece que eso fue lo que faltó y que hay que poner el foco en ese lugar, porque lo que nos faltó en el gobierno de Alberto es un proyecto colectivo desde nuestra fuerza política. Claramente él se cortó solo, gobernó muchísimo tiempo sin una mesa política que evidentemente era necesaria, y terminamos como terminamos, ¿no? Cecilia, gracias por estos minutos que nos has dispensado acá en LED FM, no la vimos venir. Gracias a ustedes, les mando un beso. Hasta luego. Cecilia Moró, diputada nacional. Bueno, 52 minutos pasaron de las 10 de la mañana, mucha información en lo que hace a, como decíamos, ¿no? El tema del Congreso es el tema, porque muchas cosas se están decidiendo. Cierto es, Cande, acá es donde voy a apelar a tu gran conocimiento, que hay algo que el Ejecutivo está haciendo que tiene que ver con el quitar un montón de trabas burocráticas que estaban haciendo no funcionar al Estado, a la economía de las empresas, y esto es lo que le viene dando un margen de acción al gobierno de Milei, ¿no? Sí, va quitando trabas, va desregulando, que para eso llegó Federico Sturzenegger a este ministerio nuevo, va quitando palos de la rueda, como dicen ellos, pero hay que ver esto a quién termina beneficiando y a quién termina perjudicando. Sin duda una economía más desregulada en un mundo ideal, en un país que funcionara dentro de ciertos parámetros, sería lo ideal, lo deseado, porque se podría dar que los privados comercien entre ellos, lleguen a ciertos acuerdos, sin ir más lejos. Vamos a ver un ejemplo chiquitito en una cosa tan cotidiana como comprar o vender un auto. Cuando vos compres ahora un auto o vendas un auto, ya el registro de la propiedad, un entelequia muy cuestionada por este gobierno por ser considerada parte de la casta y que los van eliminando, no te van a poder retener más las multas o las patentes que adeudes. Suponete que yo te vendo un auto a vos. Vamos juntos al registro y el registro ya no va a poder decir, Candelaria, hay que retenerte este dinero porque si no, no lo puedes vender. Se puede comerciar, se puede vender libremente y después vos y yo nos arreglamos. Claro, en un mundo ideal, donde no hay estafas, donde no hay ventajas, donde no hay situaciones de oportunismo, podría funcionar. Vamos a ver cómo se regula esto en la vida cotidiana, ¿no? No va a ser sencillo, y se supone que en la visión del gobierno esto va a terminar beneficiando una serie de cuestiones que tienen que ver con los precios, como la desregulación de algunos mercados para hacer bajar los precios en los supermercados, por ejemplo. Bien, pasaron 54 minutos de las 10 de la mañana, estamos en comunicación con Jorge Donofrio, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día, gracias por atendernos. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, los saludamos. Candelario, Alejandro, ¿cómo le va? Muy buen día. Bien, gracias por atendernos. Jorge, bueno, en minutos empieza la reunión entre Javier Milei y Jorge Macri por el tema del traspaso de las 31 líneas de colectivos. ¿Qué pasa con la provincia? ¿Qué va a pasar justamente con las líneas de colectivo y con el tema de la SUBE, ¿no? Que ya la gente empezó a pagar con el total de la tarifa?
Bueno, lo que tenía que pasar para la provincia de Buenos Aires ya pasó. A partir del domingo, la provincia de Buenos Aires fue desconectada del sistema de boleto integrado. En las líneas de la provincia de Buenos Aires, cada operación que se haga se paga al 100%, y con respecto a los subsidios, ya veníamos desde siempre pagando el 100% de lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, con lo cual ahí no cambia nada. ¿En cuánto le sube el costo al usuario, Jorge, el tema de esta red integrada aproximadamente? ¿Tienen ese cálculo ustedes? Sí, a ver, es muy sencillo, porque aquel que tome dos unidades de ida y 2 de vuelta tiene un 25% de incremento, y el que toma 3 un 40%, por la eliminación del descuento del 50 al segundo y el 75 al tercero. Claro. Está claro. Ministro, usted decía, ya está desconectada la provincia de Buenos Aires desde el domingo, ya está implementado en todos los colectivos, en todas las máquinas, en todas las líneas. Ustedes tienen confirmado esto, ya no se hace descuento ni siquiera por un retraso en poner en marcha, en actualizar el sistema en ninguna de las líneas de colectivos que van a ser afectadas. A ciencia cierta fue las 22 horas del día sábado. Bien. Para evitar el descuento en las últimas 2 horas del día, y que el primero ya arranque desde cero. Estamos hablando de 377 líneas bonaerenses numeradas que arrancan del 200 en adelante. Del 200 arriba, 9.000 unidades, es el 50% del total del sistema del AMBA. 9.000 unidades, 9.000 colectivos, donde ya no se hace este descuento. Es decir, si yo me tomo, por ejemplo, el 214 y después el 218, ya no me van a hacer ningún descuento, voy a pagar tarifa plena. Tal cual. Ministro, ¿van a tomar ustedes alguna medida? ¿Van a tomar alguna medida, ministro, para paliar esta situación? Independientemente de que 3 planos para esa respuesta. Independientemente del accionar del gobierno, seguimos abiertos al diálogo. Punto número 1. Punto número 2. Hoy el gobierno provincial, a través de su fiscal de Estado, se está presentando con un nuevo recurso ante la Corte. Y el tema número 3 es qué raro, ¿no? Y no lo digo por la pregunta tuya, sino por mucha gente que aplaude la motosierra del gobierno nacional, lastima a la gente y después se dan vuelta a pedirle a la provincia de Buenos Aires gasa y sutura, ¿no? Que repare aquello que rompió el gobierno nacional. Obviamente lo hemos hecho en muchísimas cuestiones. De hecho, con el transporte, cuando se eliminó el fondo compensador del transporte del interior, no solo a Buenos Aires, sino a todas las provincias argentinas, nos hemos presentado a la Corte, como se han presentado a otras provincias también, con lo que tiene que ver con educación, con salud, ni hablar lo que es la obra pública. Pero bueno, siempre estamos abiertos a tratar de resolverlo. No tenemos la misma suerte que Ciudad, que son convocados por el presidente a firmar acuerdos. ¿Nadie los llamó a ustedes? No. Lo único que hubo con el ministro de Economía fueron 2 misivas que cruzamos. La primera, para resumirlo independientemente de los fundamentos, que nos comunicaba que dejaban de pagar el programa Boleto Integrado y que nos daban 5 días para contestar si lo íbamos a pagar nosotros. Le contestamos no solo que por qué lo tenía que pagar Nación, sino que carecíamos de una herramienta jurídica porque no está ese programa en nuestro presupuesto. Claro. A mí me autorizan a pagar compensaciones al transporte, no a compensar empresas de otra jurisdicción, incluso ferrocarriles o subterráneos. Claro. Y una segunda carta donde repiten los mismos argumentos, apelan a nuestra buena voluntad. Le contestamos que no es una cuestión de buena voluntad, que la buena voluntad está para el diálogo, pero que no correspondía. Además, yo me planteo esto, ¿no? Ya estamos en el último cuatrimestre de ejecución presupuestaria, tanto nacional, de la ciudad, como de la provincia. ¿Era necesario hacerlo hoy? De hecho, está demostrado que a partir de esta carta acuerdo, lo van a hacer más planificado en la ciudad. Evidentemente, esto es contra los bonaerenses, porque no me van a decir que 5.000 millones de pesos impactan el gobierno nacional para lograr lo que ellos denominan equilibrio fiscal, ¿no? Es como tirar la basura a la casa del vecino. Jorge, ¿qué va a decir la presentación del fiscal ante la Corte?
Bueno, miren, en principio la reglamentación de por qué está creado el boleto integrado y está equiparado a lo que es atributo social, en lo que tiene que ver con la interjurisdiccionalidad, en lo que tiene que ver con la multimodalidad, pero fundamentalmente porque está en el presupuesto del Estado Nacional, están las partidas asignadas y además todos los días se cobran impuestos que van destinados a solventar esa erogación, con lo cual están incurriendo, además de todo lo que mencioné, en malversación de fondos porque están usando esos fondos para otras cosas. Lo voy a repetir, nuestra idea es solucionar los problemas de los bonaerenses. Está claro que algún día esta Corte u otra composición de la Corte va a fallar a favor de la provincia y del resto de las provincias, que le va a generar una deuda al gobierno nacional, lo que no le estamos solucionando el problema a la gente hoy. Y me parece que la Corte no se puede escudar que son problemas políticos que lo tiene que resolver la política, sino que son problemas de ilegalidades que afectan a la gente. Ministro, le agradecemos muchísimo esta comunicación con No la vimos venir aquí en LDFM. Ha sido usted muy amable, ¿eh? Que tengan buen día, gracias a ustedes. Adiós. Jorge Donofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Y este conflicto va a seguir, así que el martes que viene se lo seguimos contando, porque la reunión entre Javier Gerardo Milei y Jorge Macri está empezando en este momento. Che, se nos fue de nuevo el programa, ¿eh? Volando. Otra vez. Y bueno. Bueno, mirá si se nos va rápido, que nos falta un mes para la Navidad. Ya no falta nada. Ya estamos, bueno. Muchísimas gracias a todos hasta el martes hicieron que el programa, viene. Lorena Franceschini ahí en la producción periodística, Manu, Muchas gracias, Fede y Agustín. Fede, bueno, muchísimas Sol. gracias a todos. Sol, Alcalde de la Sota, mi amiga, por supuesto. Sí, Alejandro Almendras, hasta el martes que viene. Perdón por la realidad, chao. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Esto fue Calidad Internacional en Medicamentos, tradición en innovación farmacéutica. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.